Caso 1. Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcilla SPR de RL y actualmente se desempeña como ayudante general de campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. Por medio de la presenta les notifico que esta fecha presento mi formal renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dado por terminado consecuentemente mi contrato individual de trabajo que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla SPR de RL, precisando que las condiciones de trabajo que con ustedes tenía pactadas eran las siguientes. Mi fecha de ingreso, 1 de junio del 2020, Desempeño a últimas fechas del puesto de ayudante general. Mi salario diario más reciente era de 160.70 con una jornada de trabajo comprendida de las 8 a las 17 horas, de lunes a viernes con una hora de descanso y sábados de 9 a 15 horas, constituyendo el día domingo como mi día de descanso, obedeciendo mi renuncia a razones de índole personal, siendo voluntaria y por así conviene mis intereses. Reconozco y certifico que la presente se me ha pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé, no adeudándose cantidad de alguna por conceptos salarios denegados, séptimos días, días festivos, aguinaldos, vacaciones, tiempos extraordinarios, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones al CAR, ni al Infonavit, ni por otro concepto de la Ley Federal de Trabajo o de mi contrato individual de trabajo. Agendando que durante el tiempo que presté mis servicios para ustedes no sufrí accidente de trabajo ni contraje enfermedad profesional alguna de ninguna naturaleza, razones por las cuales les otorgo el más amplio finiquito conforme a derecho. Sin más por el momento, y agradezco la oportunidad que me dieron de colaborar a sus servicios, me despido de ustedes. En este caso tenemos una terminación laboral con causa justificada, según lo dicta en la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 5, terminaciones de las relaciones de trabajo. En su artículo 53 son causas de determinación de las relaciones de trabajo. En versículo 1, el mutuo consentimiento de las partes. Dado que la señora Marta Maya Ramírez presentó su renuncia a recursos humanos de la empresa Arcilla SPR de RL por razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a sus intereses. En el caso 2, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara a la pandemia enfermedad generada por el virus SARS-CoV-22 COVID-19 como contingencia sanitaria que implica que la paralización de labores del sector textil de México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México S.A.D.C.B. que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha del 05 de marzo del 2009? En este caso se tiene una suspensión laboral de contingencia sanitaria, según la Ley Federal del Trabajo en su capítulo séptimo, suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. En su artículo 427, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. En su versículo séptimo, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competentes en los casos de contingencia sanitaria. En su capítulo 3, suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Artículo 42 bis. En los casos en los que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicadas que implique la suspensión de labores. En su artículo 429, en los casos señalados en el artículo 4274 se observarán las normas siguientes. En su versículo cuarto, si se trata de la fracción séptima, el patrón no requiere aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar
a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Según el artículo 429, establece el procedimiento para la suspensión de relaciones de trabajo por falta de materia prima, exceso de producción o inconstabilidad de la explotación, en esta cosa por la contingencia sanitaria. Son casos de suspensión, detalla las situaciones que pueden provocar suspensión temporal de las relaciones laborales como fuerza mayor, falta de materia prima, exceso de producción, inconstabilidad de la explotación, falta de fondos, suspensión por contingencia sanitaria, entre otras. En este caso, los empleados están protegidos hasta por 30 días, dado que el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. En el caso 3, Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcilla SPR DRL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre del 2021, tiempo que dura la temporada de corte de zarzamora. En el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021, sin notificar y o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio del 2021, por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden el día de hoy, de 19 de julio del 2021. Se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el empleado. En este caso se tiene una recesión laboral por inasistencia del trabajador. En este caso, Armando Rosas Morales. Según la Ley Federal de Trabajo, en su capítulo 4, recesión de las relaciones de trabajo, en su artículo 47, son causas de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. En su versículo 10, tiene el trabajador más de 3 faltas de asistencia, un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiere claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión, ahí la fecha o las fechas que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajo a fin de que la autoridad se le notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducta de la Junta por sí sola determinará la separación justificada y en consecuencia de la nulidad del despido. Como pudimos expresar en los casos anteriores planteados, los empleados tuvieron en su mayoría poder de decisión sobre la continuidad de su contrato laboral. Sin embargo, me gustaría profundizar un poco más sobre el caso de los trabajadores de la textilería que fueron suspendidos de labores indefinidamente por la pandemia que se vivía en esa época, pandemia que causó despidos de miles de millones de trabajadores y cierre de miles de empresas solo en el estado de Guanajuato, por lo que nos deja ver una necesidad de expansión de la seguridad laboral en materia no solo de contratación, sino de casos de contingencias sanitarias prolongadas.